Un hombre que aparece en un aeropuerto. Su pasaporte es real. Sus documentos están en orden. Y su historia parece verdadera. Pero hay un problema. El país del que dice venir no existe. Cuando intenta señalar su hogar en el mapa, lo único que encuentra es un vacío. Pocos días después, este hombre desaparece misteriosamente sin dejar rastro. ¿Qué pasó? ¿Un viajero interdimensional? ¿Un espía? ¿O algo aún más inquietante? Hoy te voy a contar el escalofriante caso del hombre de Tauret. Un misterio que desafía todo lo que conocemos sobre nuestro mundo. Y te advierto, entre más lo pensás, menos sentido tiene. Comencemos. El incidente en el aeropuerto de Tokio. El año era 1954 y el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, funcionaba como cualquier otro día. Entre los cientos de pasajeros que llegaban, uno en particular llamó la atención de los oficiales de inmigración. Un hombre de aspecto europeo, con traje, con un maletín en mano. Parecía ser un viajero de negocios cualquiera. Al llegar a la ventanilla, entregó su pasaporte con confianza, pero la situación cambió drásticamente. El pasaporte, aunque perfectamente legítimo, tenía un detalle imposible. Provenía de un país llamado Tauret. Los oficiales, confundidos, revisaron una y otra vez los documentos. El pasaporte mostraba sellos de entrada y salida de otros países como Francia, Japón y Alemania. Todo era válido. Sin embargo, cuando los oficiales le informaron que Tauret no existía, el hombre respondió, molesto pero seguro, que debía tratarse de un error. Tauret ha existido por más de 1000 años. Está entre Francia y España, dijo con firmeza. Acá es donde todo se vuelve mucho más raro. Los oficiales decidieron mostrarle un mapa mundial, esperando aclarar el malentendido. El hombre, frustrado, señaló con confianza el lugar donde debería estar su país, pero ahí solo se encontraba Andorra. Por primera vez, su rostro reflejó desconcierto genuino. ¿Cómo era posible que su hogar no apareciera? Pero lo que parecía solo un caso de confusión no había hecho más que comenzar, porque a partir de ese momento, cada nuevo detalle sumaba más a lo inexplicable. Documentos y pruebas imposibles. Mientras los oficiales intentaban resolver el enigma, surgieron nuevos interrogantes. El hombre llevaba consigo documentos adicionales, una licencia de conducir emitida en Tauret, cheques bancarios de instituciones que no existían en nuestro mundo y una cartera con monedas desconocidas. Todo parecía tangible, físico y real. El hombre les explicó que estaba en Japón por un viaje de negocios, que trabajaba para una empresa internacional. Al investigar, las autoridades se encontraron con otro callejón sin salida. Ni la empresa ni los contactos que mencionaba existían, y aún así, él insistía en que llevaba años trabajando con éxito para ellos. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un impostor con una historia demasiado elaborada? ¿O un viajero de un mundo que no debería existir en el nuestro? Por ahora, las autoridades solo querían respuestas. Decidieron aislar al hombre custodiándolo hasta encontrar una explicación. Pero lo que pasó esa noche convirtió un caso extraño en algo completamente inexplicable. La desaparición. Un final imposible. Ante la incertidumbre, el hombre fue escoltado a un hotel cercano y alojado en una habitación bajo vigilancia estricta. 2 guardias se quedaron afuera de su puerta, asegurándose de que no pudiera escapar. Al día siguiente, al amanecer, decidieron despertarlo para continuar con la investigación. Pero cuando abrieron la puerta, se encontraron con el imposible. La habitación estaba vacía. El hombre de Tauret había desaparecido por completo, junto con sus pertenencias, documentos y dinero. Las ventanas estaban cerradas y no podían abrirse. La puerta seguía bajo vigilancia, sin señales de intrusión o de fuga. ¿Cómo había escapado? ¿Había alguien más involucrado? Las autoridades buscaron por todo Tokio, pero no encontraron rastro del hombre. Y más importante aún, ¿cómo había llegado acá y a dónde se había ido? Acá es donde surge la pregunta que nos va a quitar el sueño. ¿Era este hombre una prueba de algo mucho más grande? ¿Una evidencia de que nuestro mundo no es lo que creemos? Teorías que intentan explicar esto. El caso del hombre de Tauret ha dado lugar a teorías fascinantes y escalofriantes. La más popular sugiere que podría tratarse de un viajero interdimensional,
La hipótesis de los universos paralelos plantea que existen múltiples realidades coexistiendo, donde pequeñas diferencias cambian todo. ¿Es posible que este hombre accidentalmente atravesara una grieta entre su mundo y el nuestro? Para él, Tauret era tan real como Andorra lo es para nosotros. Otra teoría apunta a que pudo haber sido un viajero en el tiempo, tal vez en un futuro lejano. Las fronteras y los países que conocemos ya no existen, y Tauret fue una nación legítima en esa línea temporal. Su llegada a 1954 podría haber sido un error en el tiempo, y su desaparición un retorno al momento correcto. Los más escépticos, en cambio, creen que podría tratarse de una conspiración gubernamental. Tal vez el hombre era un espía con una identidad falsa que salió terriblemente mal. Las autoridades podrían haber encubierto su desaparición para proteger información clasificada. Bonus track: datos concretos sobre el hombre de Tauret. ¿Un despiste o un viajero? El hombre aseguraba que su país, Tauret, llevaba más de 1000 años existiendo. Mostró total desconcierto cuando le dijeron que no figuraba en ningún mapa. Documentos oficiales. Portaba un pasaporte legítimo, con sellos de entrada de países reales, como Japón y Europa, pero el país Tauret no existe. Desaparición misteriosa. Tras ser retenido en un hotel bajo vigilancia, desapareció sin dejar rastro junto con todos sus documentos. Ubicación alternativa. Él señaló en un mapa que Tauret se encontraba en el lugar de Andorra, pero insistía en que su país era más grande y poderoso. Teoría del multiverso. Muchos creen que el hombre podría haber sido un viajero accidental entre universos paralelos donde Tauret sí existe. El misterio continúa. No hay registros oficiales de su nombre o apariencia, lo que ha alimentado aún más el carácter de leyenda urbana del caso. Por último, están quienes piensan que todo es una leyenda urbana, un mito creado y amplificado a lo largo de los años. Pero hay algo extraño en esto. Si es solo un cuento, ¿por qué nunca ha podido desmentirse completamente? Cualquiera que sea la explicación, el caso del hombre de Tauret sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes, porque cada respuesta solo parece traer más preguntas. ¿Realidad o ficción? Este caso nos enfrenta a una verdad incómoda. ¿Qué tan sólida es nuestra realidad? Si realmente existen universos paralelos, viajeros en el tiempo, o conspiraciones más allá de nuestro control, el hombre de Tauret podría ser una de las pocas pruebas de su existencia. Pero si no lo es, ¿por qué su historia sigue viva casi 70 años después? La próxima vez que mires un mapa o que pases por un aeropuerto, acordate de esta historia, porque tal vez, en algún lugar, alguien esté tratando de regresar a un hogar que en nuestro mundo nunca existió. ¿Qué crees que pasó con el hombre de Tauret? ¿Fue real? ¿Un mito? ¿O algo aún más inquietante? Deja tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso. Si te apasionan los misterios tanto como a mí, no te podés perder mi libro Los misterios más oscuros de la historia. Un viaje fascinante por los casos más enigmáticos y aterradores que han marcado a la humanidad. Está disponible en Amazon y es el complemento perfecto para quienes buscan adentrarse aún más en lo desconocido. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Existen lugares donde el tiempo se detuvo. Espacios que parecen perfectos a la vista, pero esconden secretos oscuros que aún hoy siguen vivos. ¿Alguna vez escuchaste gritos en el silencio? ¿O sentiste que alguien te está mirando aunque estés solo? Tal vez no estabas tan solo. Hoy te voy a llevar a 4 lugares históricos donde el terror se vuelve real. Castillos donde los muertos caminan, hoteles que inspiran pesadillas y hospitales donde el sufrimiento dejó cicatrices que nunca cerraron. Prepárate, porque este video no es apto para débiles del corazón. Si sos valiente, quédate hasta el final. Si no, aún estás a tiempo de cerrar el video. Bienvenidos a los lugares históricos más embrujados del mundo. La Torre de Londres. La Torre de Londres, uno de los monumentos más icónicos de Inglaterra, ha sido testigo de ejecuciones, torturas y desapariciones a lo largo de casi 1000 años de historia. Construida en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, esta imponente estructura ha albergado a reyes, prisioneros y torturados, pero también a fantasmas que aún hoy vagan entre sus paredes. El más famoso de todos es el de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII.
ejecutada en 1536 por traición. Dicen que su espíritu ha sido visto en la capilla real y en los pasillos oscuros de la torre, siempre sosteniendo su cabeza bajo el brazo, una visión aterradora que provoca escalofríos a quienes la encuentran. Pero Ana no es la única. Los ecos de los jóvenes príncipes, Eduardo V y su hermano, resuenan aún en las noches. Estos niños fueron llevados a la torre en 1483 y desaparecieron misteriosamente, presuntamente asesinados para que Ricardo III tomara el trono. Desde entonces, guardias y visitantes afirman haber visto a dos figuras pequeñas caminando de la mano y escuchado sollozos que provienen de las habitaciones donde estuvieron prisioneros. La Torre de Londres también alberga relatos aún más inquietantes, como el ataque de un guardia en el siglo XIX que juró haber visto la figura de un oso espectral que lo dejó tan aterrorizado que murió de un ataque al corazón. Los pasillos aún guardan un frío inexplicable y ecos de gritos, producto de siglos de tortura y sufrimiento. Para muchos, la Torre de Londres no es solo un monumento histórico, es una cápsula del horror, donde el pasado nunca ha sido realmente enterrado. Si creías que los fantasmas solo aparecen en antiguos castillos europeos, esperá a escuchar lo que pasa en un hotel de lujo en las montañas de Colorado. Acá, no son solo las sombras las que se mueven, hasta las puertas parecen tener vida propia. Y lo peor, este lugar inspiró una de las historias de terror más famosas de todos los tiempos. Prepárate porque el Hotel Stanley te hará dudar de lo que es real y lo que no. El Hotel Stanley. En lo alto de las montañas de Colorado se alza el Hotel Stanley, una majestuosa construcción inaugurada en 1909, que, aunque fue concebida como un lujoso retiro de montaña, terminó convirtiéndose en uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Este hotel es conocido por haber inspirado a Stephen King a escribir El Resplandor, después de una experiencia que lo marcó para siempre. Durante su estancia en la habitación 217, King relató haber escuchado ruidos inexplicables, pasos en la oscuridad y sentir una presencia observándolo. La habitación se convirtió desde entonces en un epicentro de fenómenos paranormales, luces que se prenden y apagan solas, valijas que se mueven y visitantes que despiertan aterrados con la sensación de no estar solos. Pero la actividad no se limita a esta habitación. En el salón principal, la esposa del fundador, Flora Stanley, aún parece tocar el piano, porque las teclas suenan solas mientras nadie está cerca. Los empleados del hotel han reportado risas de niños resonando en los pasillos vacíos y puertas que se cierran violentamente, sin explicación. Los cazadores de fantasmas han logrado capturar psicofonías con voces susurrantes y detectar cambios bruscos de temperaturas en lugares específicos. Algunos huéspedes describen una presión en el pecho, como si una presencia invisible estuviera empujándolos, y otros aseguran haber visto sombras humanas en movimiento. Hoy, el Hotel Stanley ofrece recorridos paranormales para aquellos valientes que se atreven a explorar sus oscuros pasillos, aunque muchos salen aterrorizados y jurando no volver nunca más. Pero no hace falta buscar en lo alto de una montaña para encontrar algo aterrador. A veces, la opulencia y la belleza esconden el horror más perturbador. Imagina caminar por un palacio que alguna vez fue el corazón de la realeza y de repente sentir que estás viajando en el tiempo. Eso fue exactamente lo que pasó en uno de los lugares más lujosos de Francia, donde los fantasmas de la monarquía parecen no querer abandonar su trono. El Palacio de Versalles. El majestuoso Palacio de Versalles, símbolo del esplendor y la opulencia de la monarquía francesa, esconde historias aún más perturbadoras que sus lujosos salones y jardines. Durante siglos, fue hogar de reyes y testigo de intrigas políticas que culminaron con la caída de la monarquía durante la Revolución Francesa. Uno de los relatos más famosos ocurrió en 1901, cuando dos profesoras británicas, Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, visitaron los jardines de Versalles. Mientras paseaban, sintieron una atmósfera opresiva y se toparon con personas vestidas con ropa del siglo XVIII. Vieron a una mujer sentada dibujando, a quien más tarde identificaron como María Antonieta. Al volver, descubrieron que el área donde habían estado se encontraba cerrada al público ese día. Este evento, conocido como el incidente Moberly-Jourdain, fue documentado como uno de los casos más enigmáticos de lo paranormal. Además de este famoso relato, guardias y visitantes del palacio reportaron escuchar música antigua que parece provenir de salones vacíos, el sonido de pasos resonando en los pasillos y la sensación de ser observados.
Las sombras de figuras vestidas de época se han visto deslizándose en habitaciones donde alguna vez se tomaron grandes decisiones. Se dice que el fantasma de María Antonieta aún deambula por los jardines, como si su espíritu estuviera atado a este lugar donde alguna vez fue feliz. Versalles es una obra de arte, pero también un testigo silencioso de cómo el pasado puede regresar de las formas más inesperadas. Hasta ahora hemos visto fantasmas de reinas y príncipes atrapados en palacios y castillos, pero lo que te voy a mostrar ahora es completamente diferente. Imagina un lugar donde el dolor y la desesperación de miles de almas quedaron atrapados para siempre. Un hospital donde las paredes susurran, las sombras caminan y los gritos nunca cesan. El sanatorio Waverly Hills no es para cualquiera, pero si llegaste hasta acá, prepárate para lo peor. El sanatorio Waverly Hills. En las colinas de Kentucky se encuentra uno de los lugares más aterradores del mundo, el sanatorio Waverly Hills. Inaugurado en 1910 como hospital para tratar la tuberculosis, fue escenario de tragedias indescriptibles. Durante la epidemia, miles de pacientes murieron en condiciones desesperadas, y los métodos rudimentarios utilizados para tratar la enfermedad solo aumentaban el sufrimiento. Uno de los lugares más escalofriantes del hospital es la habitación 502, donde se dice que una enfermera se quitó la vida tras descubrir que estaba embarazada y soltera, algo inaceptable en aquella época. Visitantes aseguran ver su figura asomándose por la ventana y escuchar sus sollozos en la oscuridad. Pero lo más perturbador del sanatorio es el túnel de la muerte, un pasillo subterráneo que servía para transportar cuerpos sin que los demás pacientes los vieran. Hoy, quienes se atreven a caminar por ese túnel describen gritos desgarradores, pasos que los siguen y sombras oscuras que parecen acecharlos. Cazadores de fantasmas han captado psicofonías con voces susurrando frases como "no salgas" y registrado cambios de temperatura imposibles de explicar. Los visitantes también describen la sensación de ser empujados, de tener una presencia invisible respirándoles en la nuca y de ver figuras humanas moviéndose en los pasillos vacíos. Waverly Hills no es solo un sanatorio abandonado, es un lugar donde el sufrimiento de miles parece haberse quedado atrapado en el tiempo, un tiempo que no quiere ser olvidado. La historia no siempre queda atrás. En lugares como estos, el pasado parece regresar en forma de sombras, apariciones y voces que desafían toda lógica. ¿Te animarías a visitar alguno de estos lugares? Si conoces otras historias de fantasmas en lugares históricos, por favor déjamela en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. Además, si querés adentrarte en los misterios más oscuros de la historia, no te pierdas mi libro, disponible en el enlace de la descripción.